sirva a dar cuenta de los asuntos ordinarios que tenemos que aprobar en la sesión pública. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 15 ordinaria, celebrada el martes 12 de febrero del año en curso. Consulto a las señoras y señores ministros si en votación económica podemos aprobar el acta. Aprobada por unanimidad de votos. Adelante, secretario. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 6/2017, solicitada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del artículo 298, inciso B, fracción cuarta de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, bajo la ponencia del señor ministro Franco González Salas y conforme a los puntos resolutivos a los que se dio lectura en sesión anterior. Gracias, secretario. Recuerdo a la señora y señores ministros que la sesión pasada iniciamos la discusión, el debate de este asunto muy importante porque es la primera ocasión en que esta Suprema Corte analiza el fondo de una propuesta de declaratoria general de inconstitucionalidad en amparo y se expresaron diversas opiniones, incluso el debate se ha centrado en cierta manera de cuáles son las atribuciones y el objeto de la litis, por llamarlo de alguna manera, de lo que se tiene que discutir en este tribunal pleno, habiéndose presentado diversas opciones. Vamos a escuchar en esta sesión la opinión de los ministros que faltan por pronunciarse, incluyéndome, y por supuesto, una vez terminada esta ronda, podremos tener las réplicas y la discusión que ustedes requieran, porque me parece que es de la mayor trascendencia para el orden jurídico nacional el que la Corte pueda dar claridad en este asunto, no solamente, como solemos decir, por este tema en particular que es relevante, sino por el precedente para las sucesivas declaratorias generales de inconstitucionalidad. Tenemos por ahí algunas pendientes que es probable que en breve plazo estemos discutiendo. En primer término, le voy a dar el uso de la palabra al señor ministro Eduardo Medina Mora. Si es tan amable, ministro. Muchas gracias, señor presidente. En efecto, como usted lo señala, este es uno de los asuntos de la mayor importancia que nos ha tocado ver en este tribunal pleno, precisamente porque esta es la facultad que tiene la Suprema Corte de Justicia de declarar, o sea, decir que una norma está expulsada del orden jurídico nacional, que no es bajo el mecanismo de control abstracto en acciones y controversias, que tiene una lógica distinta. Aquí es decisiones que ya han sido validadas en jurisprudencia y que ahora esa jurisprudencia es obligatoria para todos los tribunales del país, no hay duda. La propia ley establece que en ningún caso se puede modificar la jurisprudencia y por consecuencia de lo que se trata es de hacer la declaratoria para que esta norma no tenga ya ninguna vigencia. He revisado con mucho cuidado la versión estenográfica de la discusión de ese tribunal pleno en la sesión en donde yo no estuve presente y yo asumo que en efecto tiene que haber una aprobación y tiene que haber 8 votos, pero yo no creo que esto pueda ir a cuestionar la jurisprudencia en el sentido de la misma. Me parece, en cambio, que podría haber alguna hipótesis en la cual una jurisprudencia donde no hay ninguna duda ni se puede poner en duda la vigencia de la jurisprudencia, es decir, la declaración o la valoración de inconstitucionalidad de una norma que tiene su propio mecanismo para, en su caso, modificarse. Es decir, si hay una decisión en contrario por otra sala, pues hay una contradicción de tesis o es un asunto que puede venir en otro esquema a consideración del Pleno, es en la lógica de abandono de una jurisprudencia, de contradicción de tesis o de modificación de alguna jurisprudencia, pero no me parece que sea dable que revisemos el asunto porque tiene sus propios mecanismos para hacerlo. En cambio, yo podría encontrar, por ejemplo, alguna hipótesis, alguna circunstancia hipotética en la cual se considere que al expulsar una norma de la existencia
del orden jurídico nacional, se puede dejar un vacío que genere un mayor perjuicio del beneficio que se daría haciendo la declaratoria. Yo creo que este Tribunal Pleno tiene que hacerse cargo que la situación resultante de una declaratoria de inconstitucionalidad es una facultad fundamental. Me parece que quizás el requisito que establece el propio orden jurídico de 8 votos sea incluso hasta excesivo o muy alto, es una vara muy alta. Los tribunales constitucionales normalmente pueden hacer esto ni siquiera en una lógica de reiteración de criterios, sino al resolver un asunto queda claramente establecido que una norma no es acorde con la Constitución y por consecuencia no puede tener validez o vigencia alguna. No es el caso de nuestro sistema y por consecuencia tiene que haber esta declaratoria y nuestro orden jurídico exige los 8 votos. Yo puedo encontrar, por ejemplo, algún asunto en el cual si se expulsa una norma que resulta inconstitucional, aunque no tenga duda respecto de la inconstitucionalidad de la misma, que el declararla inconstitucional genera un vacío regulatorio o normativo que puede construir un perjuicio mayor para el país, para el orden jurídico nacional, del beneficio que acarrearía. Porque a la hora de no tener una regulación sobre un asunto que es absolutamente central, pues puede generar, digamos, consecuencias francamente indeseables. Y no quiere decir que la norma sea constitucional, no lo es, porque ya fue declarada así, pero la declaratoria en sí puede, insisto, construir esta circunstancia menos propicia o menos adecuada de la que se tenía antes. Yo creo que siempre tenemos que tener esto presente cuando hagamos una declaratoria. En este caso, yo creo que no hay espacio para discutir la jurisprudencia misma, la propia ley lo establece en el 234, y por consecuencia tampoco el sentido del juicio respecto de la norma, y me parece que en el caso concreto, bueno, yo estoy convencido, así ha sido el criterio de sala en el que yo he participado, algunos asuntos en los que yo fui ponente, alguno en particularmente absurdo, en que un operador no pudo, si no salieron de un sitio donde había una aglomeración extraordinaria de personas en una feria, en concreto la Feria de León, donde 12 llamadas no pudieron ser completadas. Y como esta es una sanción de cajón desastre, pues al operador se le multó, se le sancionó con el 1% de su utilidad o ingreso acumulable. Y esto fueron 640 millones de pesos, me parece absurdo. La infraestructura está hecha para una condición de operación normal. Si en el Estadio Azteca de fútbol hay 110,000 personas en un momento dado, pues es probable que la infraestructura no sea suficiente para que todas las llamadas se completen al mismo tiempo. Es normal, no está hecha para eso. Y entonces, aunque es una conducta que pudiera ser sancionable, no lo es que sea sancionable bajo este esquema. Y esta es la lógica que llevó a la segunda sala, lo explicó muy bien el ministro Lainez el día de ayer, y yo en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con el proyecto por la declaratoria de inconstitucionalidad y desde luego refrendando el criterio de la segunda sala. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro Medina Mora. Quiero llamar la atención a este Tribunal Pleno y agradecer mucho la presencia de la señora ministra Margarita Luna Ramos, quien amablemente interrumpió su periodo vacacional para venir a votar este asunto, toda vez que su voto puede ser determinante para alcanzar o no la mayoría de 8 votos que se requieren. Le agradezco mucho y además va a ser particularmente significativa su presencia si es que se logra la mayoría correspondiente, porque antes de irse de esta Corte le habrá tocado votar la primera declaratoria general de inconstitucionalidad. Voy a darle la palabra primeramente, señora ministra, al ministro Juan Luis González Alcántara Carranca y después a usted, si usted me permite. Señor ministro González Alcántara. Bienvenida nuevamente, señora ministra. Muchas gracias, señor presidente. Con relación a la declaratoria de inconstitucionalidad 6 del 2017, no comparto la declaratoria general de inconstitucionalidad del artículo 298, inciso B, fracción cuarta, de la Ley General
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pues considero que la multa por el equivalente del 1 hasta el 3% de los ingresos del concesionario autorizado establece claramente un parámetro porcentual determinado entre un mínimo y un máximo que permite al Instituto Federal de Telecomunicaciones individualizar la sanción que resulte aplicable conforme a la gravedad de la infracción, la capacidad económica, la reincidencia y el cumplimiento espontáneo. Por lo tanto, en mi opinión, el precepto referido no vulnera el artículo 22 constitucional porque atiende a una conducta y al bien jurídico protegido y, por lo tanto, es congruente con el sistema gradual de sanciones. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señora ministra Luna Ramos. Muchísimas gracias, señor presidente. Al contrario, para mí es un placer poder acudir nuevamente al Pleno en esta que yo creo que ahora sí será la última sesión de trabajo. Falta el homenaje, maestra. Como todos ustedes saben, yo participé en la sala en el análisis de este asunto y yo voté con el sentido del proyecto. Me aparté de consideraciones y de los efectos, pero estoy de acuerdo en la inconstitucionalidad y quisiera rápidamente explicar cuál fue mi postura y en relación con la declaratoria qué es lo que pienso. Adelante, ministra. Como todos ustedes saben, en la segunda sala se declaró la inconstitucionalidad del artículo 298, inciso B, fracción cuarta, por violación al artículo 22 constitucional y se establecía que el parámetro que determina la multa de diversas conductas que se convierte esta fracción en el cajón desastre. ¿Por qué? Porque son las que no están previstas en las otras fracciones, se deben sancionar con un parámetro del 1% al 3%. Y lo que se ha establecido es que, como se puede aplicar a cualquier conducta no prevista expresamente en las otras fracciones, que entonces no se está haciendo depender de la gravedad, sino de la conducta que está establecida y que puede ser cualquiera. Y que por esa razón el parámetro de 1% se refiere exclusivamente al mínimo, no es acorde con el 22, se consideró excesivo por la sala, porque en las otras fracciones existe un parámetro, por ejemplo, del 0.01%. Entonces, se mencionó que este era un parámetro más razonable en virtud de que, al final de cuentas, está estableciendo realmente un mínimo, no como en el otro de que ya se habla de un 1% como mínimo. Entonces, se estimó que era válido tomar como base el ingreso, pero que no precisamente en el mínimo requerido. Con razones más, razones menos, que ya el señor ministro en la anterior sesión explicó de manera muy clara, se declaró la inconstitucionalidad de este artículo. Yo me aparté de las consideraciones y me aparté de las consideraciones por lo siguiente. Para mí, las cuestiones de inconstitucionalidad en relación con el artículo 22 constitucional pueden darse de dos maneras. Una es que se trate de una multa excesiva por ser confiscatoria y otra que se trate de una multa excesiva por ser fija. En este caso no hablamos de una multa fija porque tenía un parámetro del 1 al 3%. Entonces, ¿a qué se refiere? A una multa realmente excesiva. Y en mi opinión ese no era el problema porque no se establecía de manera tajante en qué radicaba el exceso. Pero para mí lo importante es la base que se determina para tomar en consideración esta multa, que la base es el ingreso acumulable. Y a mí me parece que el ingreso acumulable es totalmente excesivo, porque además, si bien es cierto que aquí es una multa administrativa en donde no se están tomando en consideración ciertos parámetros fiscales, lo cierto es que si es un ingreso acumulable sin deducción alguna, pues no es sinónimo de la capacidad económica de la persona a la que se le va a cobrar la multa, ni está en relación directa con la conducta respectiva. Entonces, por esa razón, a mí me parece que sí es correcta la declaración de inconstitucionalidad, sin embargo, me aparté de las consideraciones que en la sala se dieron para esta declaratoria. Ahora,
Por lo que hace al procedimiento de la declaratoria de inconstitucionalidad, bueno, pues ya se estableció en el 107 y en los artículos del 231 al 234 en la Ley de Amparo cómo se lleva a cabo este procedimiento. Y este procedimiento, pues la idea fundamental es que cuando se dicta la segunda resolución, pues la autoridad legislativa estaría en posibilidades de realizar el cambio normativo. Si no lo hace, en el momento en que se establece la jurisprudencia, pues tiene 90 días para en un momento dado establecer este cambio legislativo, y si no, pasados esos 90 días se solicita al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que haga la declaratoria correspondiente a través del procedimiento que ahora se está llevando a cabo. Estos 90 días naturales engendra aquí un primer problema de interpretación que el proyecto trata de manera muy puntual, y aquí tenemos una divergencia. El artículo 107 constitucional en su fracción segunda está estableciendo que estos 90 días son naturales, y el artículo, creo que es el 232, párrafo tercero de la Ley de Amparo, está estableciendo que son días útiles, y el proyecto le está dando sentido a esta parte donde en la Ley de Amparo se está estableciendo que se trata de días útiles, y los días útiles los hace consistir en los días en los que los congresos o el Congreso, en este caso responsable, está teniendo sesiones ordinarias. Entonces a eso le da como contexto el carácter de días útiles. En lo personal, yo no comparto esta aseveración. ¿Por qué razón? Porque a mí me parece que el 107 es muy claro, y el 107 está hablando de días naturales, y el darle esa connotación y esa interpretación a los días útiles, es decir, son días hábiles. Son días hábiles o son días en los que sí van a trabajar, y yo creo que para el cumplimiento de una declaratoria de inconstitucionalidad ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues hasta la obligación de ordenar un periodo extraordinario de sesiones. ¿Para qué? Para cumplir en tiempo precisamente con legislar lo que corresponde. Entonces yo en esta parte me apartaría, pero tampoco causa ningún problema, porque hablemos de los 90 días naturales o hablemos de los 90 días útiles, ¿qué pasaron? Los 90 días naturales se acababan en el 16 de marzo del 2018, y los 90 días útiles, conforme al proyecto, se acababan el 18 de octubre de 2018. Entonces ya pasaron. De todas maneras están en falta, se tome una cosa o se tome otra. Entonces ahí simplemente me apartaría de las consideraciones. Por lo que hace al fondo, aquí tenemos una situación que ha generado, por lo que veo, divergencias de criterio al seno de este Pleno. Por una parte, se ha dicho que se necesita de una mayoría de 8 votos para que se lleve a cabo la declaratoria. Y la divergencia de criterios es 8 votos exclusivamente para determinar si se lleva o no a cabo la declaratoria como una votación formal para efectos de la declaratoria, u 8 votos avalando el criterio de inconstitucionalidad de la jurisprudencia correspondiente. Creo que aquí hay divergencias de criterio, y hay quienes opinan que deben de ser los 8 votos solo por la declaratoria, y hay quienes opinan que debe de ser 8 votos avalando el criterio respectivo. En lo personal, yo creo que debe avalarse la declaratoria de inconstitucionalidad del criterio. ¿Por qué razón? Porque, en mi opinión, esto depende de la obligatoriedad de la jurisprudencia. Si es una jurisprudencia de pleno, obliga a todos. Obliga al Pleno, obliga a las salas, a los tribunales, a los juzgados y a todos los órganos jurisdiccionales. Y si es una jurisprudencia de sala, no obliga al Pleno. Obliga a la sala, a los tribunales, a los juzgados y a los órganos jurisdiccionales, pero tenemos una obligatoriedad distinta. Entonces, cuando se refiere a 8 votos, pues yo no podría pensar que si estoy avalando un criterio que no comparto, pues no podría decir que estoy de acuerdo con que se declare la inconstitucionalidad y se haga la declaratoria general de un criterio que no comparto, cuando además, si no fue en mi sala, no me obliga. Entonces, por esa razón, a mí me parece que los 8 votos sí generan el avalar el criterio respectivo.
Fíjense los escenarios que se podrían presentar, que a mí me parecen interesantes. Si la jurisprudencia, decíamos, si en un momento dado, vamos a ponernos en el peor de todos, se dice por mayoría de votos, no se avala. 6 votos en contra del criterio que en un momento dado se estableció. Entonces, ¿qué sucede? Pues no hay declaratoria para empezar. Y por otro lado, yo digo, hasta queda sin efectos la jurisprudencia, porque hay 6 votos en contra, que esto equivale ya casi a una contradicción de tesis que se perdió en el Pleno, ¿no? Entonces, a mí me parece que en este escenario ni hay declaratoria y debe quedar sin efectos la jurisprudencia. Otra situación sería mayoría a favor, pero no con los 8 votos que se necesitan para la mayoría calificada. En este caso, ¿qué sucedería? En mi opinión, se desestima la declaratoria y, en todo caso, prevalece la jurisprudencia para los sujetos obligados por jurisprudencia de sala. ¿Por qué? Pues porque esa es la obligatoriedad. Y en el mejor de los casos, se avala la jurisprudencia y se avala la declaratoria en consecuencia por 8 votos. Pues entonces sí, tenemos declaratoria y tenemos inconstitucionalidad del artículo avalado por 8 votos y por supuesto va al legislativo esta comunicación de que sale del sistema jurídico precisamente porque está avalado por 8 votos. Entonces, aquí hay una situación, a mí me parece importante también en el artículo 234 de la Ley de Amparo, ya hacía referencia el señor ministro Medina Mora. No se pueden variar las razones, dice el 234, que motivaron la inconstitucionalidad de la jurisprudencia. Yo creo que ese es un error de la Ley de Amparo. Claro que se pueden variar las razones. Si en un momento dado se va a discutir el fondo y se llega a la conclusión de que es inconstitucional, pero las razones son distintas o son las mismas, yo creo que estas son las que le van a dar realmente consistencia y solidez precisamente a esta declaratoria de inconstitucionalidad. El artículo 107 en ningún momento nos está diciendo que no se pueden variar estas razones. Esto es una determinación exclusivamente del 234 de la Ley de Amparo. Entonces, sobre esa base, yo creo que sí se pueden variar las razones según la discusión que esto genere en el Pleno. Y por otro lado, rápidamente ya para concluir, los efectos. Yo también me aparté en la sala de los efectos que se marcaron. ¿Por qué me aparté en la sala? Porque en la sala lo que se decía es, y si en el futuro se le llega a aplicar una conducta de esta naturaleza, entonces se le debe de aplicar la fracción, o más bien el parámetro que se establece en la otra fracción, que es del 0.01% como mínimo. Entonces, yo digo, bueno, y en el futuro, pues, ¿por qué tenemos que decirle a la autoridad cómo va a realizar los actos de autoridad respectivos que no están siendo motivo de análisis en estos juicios de amparo? Entonces, yo por esa razón, en la sentencia me aparté también de los efectos. Sin embargo, cuando hablamos ya de los efectos que se van a dar en la declaratoria, yo creo que aquí sí tenemos otra gran responsabilidad, porque nos dice el 107, la declaratoria general de inconstitucionalidad en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en términos de la ley reglamentaria. Aquí sí podemos fijar alcances y condiciones de manera distinta al juicio de amparo. En el juicio de amparo lo que dicen es, no le aplicas la ley y en todo caso haces lo necesario para que tenga restitución, pero no para que fijes cómo le tienen que aplicar nuevamente los actos con posterioridad. Eso no corresponde a un sistema en el que, de alguna manera, se esté estableciendo un principio de relatividad de las sentencias. Pero aquí no, aquí ya no hablamos de un principio de relatividad. Aquí estamos refiriéndonos a un problema erga omnes, donde se le va a dar ese sentido. Entonces, sobre esa base, yo creo que aquí el efecto sí puede ser el que le dieron en el juicio de amparo. ¿Por qué razón? Bueno, yo primero que nada, en el efecto lo que establecería, yo le daría un plazo al legislativo para que legisle, pero ya un plazo fatal. Yo le daría 90 días para legislar en esta materia,
90 días para legislar, estés o no en sesión, y si no, cita a una sesión extraordinaria. 90 días para legislar. Pero en vía de mientras de que legislas, sí establezco qué va a pasar con las conductas que en un momento dado se den en este lapso. ¿Por qué? Porque ya estoy haciendo una declaratoria de inconstitucionalidad y estoy expulsando del sistema jurídico este parámetro. Entonces, yo aquí sí estaría de acuerdo con el efecto que se le dio en el amparo. Aplícale en este tiempo, en lo que legislas, el parámetro del 0.01%. Aquí sí, aplícaselo mientras legislas. Y desde luego, el proyecto lo dice muy claramente, sí estaré de acuerdo en que es a partir de la notificación, y yo creo que aquí importante, de la sentencia, no del resolutivo, de los 90 días a partir de la publicación de la sentencia para efectos de cumplimiento. ¿Por qué? Porque sí debemos prever qué va a pasar y a partir de qué momento cobra vigencia la salida del sistema jurídico de esta norma, lo que sería la vigencia de un sistema transitorio en lo que se legisla y el tiempo para que esto sea legislado. Sobre esta base, señor presidente, yo estoy de acuerdo con el proyecto. Si lo dicho no fuera aceptado, ni mucho menos, pues yo me apartaría de consideraciones y estoy de acuerdo con la declaratoria de inconstitucionalidad. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Voy a expresar mi opinión sobre este tema. Primeramente, sobre cuál debe ser el análisis que, en mi opinión, tenemos que hacer cuando se somete a consideración del Pleno una declaratoria general de inconstitucionalidad. Me parece que lo primero que debemos tomar en cuenta es que el sistema de derecho procesal constitucional mexicano es atípico. En la mayoría, si no es que en la totalidad de los sistemas de justicia constitucional donde hay tribunales constitucionales o tribunales supremos que hacen las veces de tribunales constitucionales y que tienen facultades para expulsar con efectos generales una ley, una norma de carácter general, es con una sola sentencia y por mayoría simple. Nosotros tenemos un sistema atípico, complicado, derivado precisamente de la tradición de relatividad de sentencias de amparo que ha permeado durante mucho tiempo en México y que tuvieron en mente los legisladores cuando en 1994 cambian el sistema. Y lo que sucede es que había una desconfianza a que una mayoría simple de ministros pudieran declarar con efectos generales la inconstitucionalidad de una ley. Y por eso se establecen de entrada estas mayorías calificadas que creo que distorsionan, porque lo que no se pensó es que se está en una dictadura de las minorías. Estando los 11 ministros presentes, bastan 4 ministros para que no se declare con efectos generales la inconstitucionalidad de una norma. Y tenemos muchos casos de sentencias en las cuales 7 ministros han considerado que una norma de carácter general es inconstitucional y no obstante sigue estando vigente. Esto se complicó todavía más cuando, en lugar de confiar en que a partir de la jurisprudencia se pudiera invalidar una norma de carácter general en amparo, se establece este procedimiento bastante peculiar, por decirlo de alguna manera, que es la declaratoria general de inconstitucionalidad a partir de que hay una jurisprudencia. Lo que se buscaba de manera clara era dificultar a que a través del amparo se declarara la inconstitucionalidad con efectos generales de una ley. De tal suerte que nosotros tenemos 3 sistemas. A través de la acción de inconstitucionalidad y de la controversia constitucional, por una sola sentencia, por mayoría calificada de 8 votos, se puede expulsar del orden jurídico una norma de carácter general. Pero en amparo tenemos 2 figuras, la jurisprudencia, ya sea por reiteración, por contradicción o por sustitución, cuyo efecto es vincular a todos los jueces del país, no a las autoridades administrativas, no al órgano legislativo, sino solamente a los jueces, que no es menor, pero sí no es lo mismo que expulsar del orden jurídico, y para que esta jurisprudencia
pueda tener efectos generales, se requiere pasar este procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad. Y entonces habría que analizar cuál es el sentido y cuál es la votación que tenemos nosotros que emitir. Yo, respetando las distintas opiniones que se han vertido, me parece que no podría ser simplemente verificar que la jurisprudencia existe. La jurisprudencia ya existe, porque si pudiera cuestionarse la existencia de la jurisprudencia, todas las jurisprudencias tendrían que pasar por el Pleno, por una mayoría calificada, para entonces tengamos la certeza que es jurisprudencia. La jurisprudencia existe, no vincula al Pleno, pero no obstante, ahí está. Y esta jurisprudencia se puede compartir o no compartir. No quiere decir que se va a desvirtuar. Si no se logran los 8 votos, la jurisprudencia sigue siendo obligatoria para todos los tribunales del país, como puede haber, y de hecho hay, acciones de inconstitucionalidad en que no se obtiene la mayoría calificada, y en amparo sí se obtiene que se otorgue el amparo porque se tienen las mayorías simples necesarias en los órganos correspondientes o incluso los jueces de distrito. De tal manera que el hecho de que no se logró una mayoría calificada del Pleno no demerita la jurisprudencia, simplemente pues no se comparte la jurisprudencia, pero esta jurisprudencia queda intacta. Las jurisprudencias por contradicción de tesis en este tribunal pleno bastan 6 votos. Tenemos muchas jurisprudencias que 5 ministros no las comparten y no obstante son jurisprudencia y son obligatorias. Es decir, yo no veo un ataque a la jurisprudencia, pero sí me parece que es muy complicado referirnos a poder dar un voto para una declaratoria general de inconstitucionalidad si no se comparte el sentido de la jurisprudencia. Esta fue la razón por la que se establecieron los 8 votos. Fueron los 8 votos porque solamente que 8 ministros o ministras consideremos o consideren que la norma es inconstitucional, entonces pasa el test de la declaratoria general de inconstitucionalidad. Son los mismos votos en acciones y en controversias. ¿Por qué en acciones y controversias van a tener un sentido y en la declaratoria general van a tener otro? Yo creo que es exactamente el mismo análisis. Ahora, no es reabrir la discusión, porque desde mi punto de vista el objeto de análisis nuestro, sobre todo quienes no participamos en la integración de la jurisprudencia, es esa jurisprudencia. ¿Compartimos o no compartimos la jurisprudencia? Si no la compartimos, pues votamos en contra porque nos parece que esa norma de carácter general no debe ser expulsada del orden jurídico. De tal suerte que yo creo que este tiene que ser el análisis de la declaratoria general. Ahora, se ha dicho que no necesariamente, porque lo que tenemos que ver son los efectos. Quiero recordar a ustedes que en controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad, tanto la Constitución como la ley reglamentaria del 105 en sus fracciones primera y segunda establece la potestad de este Tribunal Pleno para prever las consecuencias y condiciones de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Y esto es connatural a un tribunal que tiene esta facultad, porque precisamente, como aquí ya se ha dicho, puede haber ocasiones en que simplemente eliminar una norma del orden jurídico pudiera traer consecuencias desfavorables a la sociedad mucho mayores que la simple y sencilla expulsión del orden jurídico. Por ello, en acciones y en controversias cotidianamente fijamos los alcances. Y es el mismo sistema que estableció el constituyente y el legislador de amparo. El artículo 107, su fracción segunda, tercer párrafo, dice en lo correspondiente: transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos 8 votos, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones, exactamente igual que en acciones y controversias, en los términos de la ley reglamentaria. ¿Y qué nos dice la ley de amparo sobre el particular? El artículo 234 dice: la declaratoria en ningún caso podrá modificar el sentido de la jurisprudencia que le da origen. Será obligatoria, tendrá efectos generales y establecerá, fracción primera, la fecha a partir de la cual surtirá efectos, y fracción segunda, los alcances y las condiciones de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Entonces, creo que tenemos las atribuciones
para poder declarar la inconstitucionalidad con efectos generales de una norma y no obstante fijar condiciones, efectos y condiciones necesarios para no causar los daños al orden jurídico y a la sociedad. Podríamos decir, creo que no es el caso de este asunto, pero se declara la inconstitucionalidad de la norma con tal fecha o con tales condiciones, o una vez que la autoridad administrativa regule determinadas medidas, etcétera. Yo creo que válidamente lo podemos hacer. Entonces, desde mi punto de vista, y así votaré yo me confronto con el criterio de la segunda sala, lo comparto o no lo comparto, y en este caso sí lo comparto. Si no lo compartiera, votaría en contra, no de la jurisprudencia, sino de que esa jurisprudencia se elevara al rango de una declaratoria general. Ahora, en cuanto al fondo del asunto, también comparto de la jurisprudencia de la segunda sala, porque de hecho yo presenté un proyecto a la primera sala que ya no alcanzó a votarse mientras la integré, en el mismo sentido de la jurisprudencia de la segunda sala, aunque era una fracción distinta, de tal suerte que yo suscribo lo que han dicho aquí los ministros de la segunda sala. Simplemente quiero hacer una acotación a algunas cuestiones que se dijeron aquí. Desde mi punto de vista, no se cumple con el artículo 22 constitucional en cuanto a multas excesivas, solamente si hay un máximo o un mínimo. Yo creo que esta fue una primera etapa de aproximación del Pleno al problema. Yo creo que en este momento el 22 nos obliga a un análisis posterior, la proporcionalidad de estos máximos y mínimos. Y a mí me parece que el quid del asunto que plantea la segunda sala es este mínimo no es proporcional porque es excesivo. De tal suerte que yo en esos términos votaré a favor de la declaratoria general de inconstitucionalidad que se propone. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Como todos quienes han participado en esta decisión lo han expresado, es un asunto extraordinariamente importante. Y las reflexiones y enseñanzas que se deriven de él, independientemente del número de votos que tenga, serán siempre de consulta obligatoria para quien quiera entender la figura constitucional de la Declaración General de Inconstitucionalidad, y en ello creo que la riqueza de las participaciones es fundamental. Por esa razón me atrevo a participar en un segundo momento, dado que la conformación y construcción de la figura requerirá necesariamente de pasar por estas opiniones. En primer lugar, celebro participar a casi 8 años de vigencia de la norma hoy en que se discute por primera vez su aplicación de fondo. Y qué bueno que en esta circunstancia participe la señora ministra Luna Ramos. Por el otro lado, es muy importante para conocer exactamente qué es lo que se definió por jurisprudencia inconstitucional, dejar claro por el mensaje jurídico que la propia decisión implica. Me explico. La consulta de la exposición de motivos de la reforma constitucional, el dictamen de la Comisión de Justicia, el debate en la Cámara de Senadores como Cámara de Origen, la minuta recibida en la Cámara de Diputados y el debate en el Pleno de la Cámara de Diputados trajo un común denominador respecto de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad que se divide en 2 grandes apartados. 1. Aún permaneciendo la fórmula Otero, se encontró un mecanismo en donde se pudiera hacer la Declaratoria General de Inconstitucionalidad para evitar, para impedir que una ley inconstitucional siguiera siendo aplicada. Por ello, entonces, se pensó en esta figura que quien consulte tanto la exposición como las discusiones advertirá que se llevó gran parte del espacio y del tiempo de esta trascendente reforma constitucional de 2011. Y en segundo lugar, el mecanismo que el propio constituyente delineó desde la exposición de motivos con la explicación de la figura sobre lo que ésta implicaba y el valor que le dio a la notificación que el tribunal que dicta la resolución en su segundo precedente debe hacer al Congreso para, como ellos dicen, corrijan
el vicio encontrado por el Tribunal Constitucional del Estado mexicano. En sus palabras fueron bastante más severos que lo que yo acabo de decir, y lo cito en una de sus intervenciones. A la segunda resolución, como ya lo hemos planteado en otras ocasiones, que el Congreso se ponga a trabajar. Eso dijeron, cito textualmente la iniciativa. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Que a partir del segundo precedente se haga una notificación para que el legislador haga las adecuaciones necesarias. Esto me lleva a la obligación de insistir cuál fue el sentido que la mayoría le imprimió a esta jurisprudencia. Pues muchas de las opiniones hoy en contra parten de la idea de que mientras haya un mínimo y un máximo, se respeta el artículo 22, de ahí que yo coincido con la exposición del señor ministro presidente, de que aquí lo que se está valorando es la racionalidad del mínimo cuando se trata de normas de sanción por relación o referenciada en relación con la gravedad de las conductas abstractas que se ven inmersas en esa sanción. Lo que la tesis estableció no fue el tan ya conocido y ahora aplicado por el legislador principio de poner mínimos y máximos para dar el arco necesario de decisión para que la sanción se aplique de la manera más justa posible. Eso ya no, bien se dijo, aquí está superado. Lo que se trataba es de decir, tantas veces recurras a una fórmula de sanción por remisión, recuerda que estas son tan variadas, inimaginables incluso por ahora, que siempre deben partir del mínimo más mínimo hasta el máximo para que puedas abarcar todo el espectro posible de conductas a sancionar. Esa es la razón. Y si lo que la reforma pretende es, como ellos dijeron, hacer trabajar al Congreso a partir del segundo precedente, y se citaba el segundo precedente porque para quien presentó la iniciativa ya tenía en mente que en la ley de amparo habría ya ahora jurisprudencia por reiteración con 3 precedentes, lo cual luego se cambió a 5, sin considerar que se había dejado desde la exposición de motivos el segundo precedente congruente con el tercero, no pasaron al cuarto congruente con el quinto. Pero más allá de eso, lo que importa es el aviso en el que se informa al Congreso. Y el Congreso en este sentido tiene un periodo para recuperar el orden constitucional violado con la decisión del tribunal. He aquí la importancia de una decisión de una sala, pues es la sala la que con el segundo aviso provoca, según el ejercicio didáctico constitucional, a que se haga el ajuste, y lo que se sanciona de acuerdo con la propia exposición de motivos, con la declaratoria general de inconstitucionalidad, es el no atender el criterio de los tribunales, del Tribunal Constitucional de México. Eso es lo que sanciona, pasando por encima de la potestad legislativa y derogando una disposición normativa porque no acató. De suerte que lo que se le informa ahora es, no obstante haber sido notificado de la interpretación de carácter constitucional que invalida una norma, no la corregiste. Actuaré en defecto de tu obligación correctivo y la elimino del mundo jurídico yo, dejando el precedente para que conozcas que este tipo de circunstancias no se reiteren o se corrijan las que existen. Esto no se hizo, por eso se llega a este día en donde posiblemente se haga una declaratoria general de inconstitucionalidad, pues tenemos noticia de que en efecto hubo una iniciativa, pero esta no caminó hasta llegar a la resolución. Esto es lo que me motiva a insistir. Si aquí lo que se trata de dar es la razón exacta por la que la jurisprudencia declaró inconstitucional una norma, no es porque existe un mínimo y un máximo, y con esto se puede hacer esa graduación de justicia en función de la gravedad, sino porque cuando se fijen disposiciones de sanción por remisión, siempre se considere el mínimo posible y el máximo posible, porque el espectro de sanción es muy, muy amplio. Esta es la reflexión, el principio general de técnica legislativa
que envuelve la decisión de la jurisprudencia. Si el legislador, a partir del resultado, si es que este se da, considera conveniente revisar qué es lo que lo provocó y por consecuencia ajustar el marco normativo en todo aquello que le atañe, espero se lleve precisamente la opinión que en 4 ministros hubo para decidir la inconstitucionalidad de una ley, que fue: cualquier norma de sanción por remisión debe comenzar con la mínima y concluir con la máxima, porque de no ser así y dejar la intermedia, es muy probable que la multa, en muchos casos de poca gravedad o levísimos, termine por ser injusta, excesiva y desproporcionada. Es la razón por la que decidí tomar esta segunda oportunidad, pues la construcción de la figura no solo se basa en la decisión que tomemos, sino en las razones que detrás de cada decisión existe y que quienes vivimos directamente estas resoluciones tuvimos en mente para decidir así, como la recomendación a la técnica legislativa de lo que tiene que hacer, y mientras no lo haga, el resultado seguirá siendo el mismo. Gracias, señor presidente. Gracias, ministro. Señor ministro Franco. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero agradecerles a todos, de nueva cuenta, las intervenciones que han sido muy valiosas. Como lo dije desde mi primera intervención, este es un asunto de la mayor trascendencia. Aquí se ha subrayado por el presidente y varias de las ministras, porque es la primera vez que estamos haciendo uso de esta figura tan trascendente. Es la expresión que yo usaría, el concepto, porque realmente es la primera vez que a raíz de juicios de amparo podemos declarar de manera general inconstitucional una norma con el efecto de la expulsión del orden jurídico nacional de la misma. Por lo tanto, yo he estado muy atento a este debate y muy brevemente quisiera precisar, presidente, qué voy a tomar como ponente para que tengan una base las y los señores ministros y puedan expresar su voto ya bajo la dirección de la presidencia. En primer lugar, recuerdo que acepté desde el principio las 2 observaciones que me formuló por escrito el presidente, una relativa a precisar los fundamentos, que tiene razón, hay que hacerlo, y una segunda que se refiere precisamente a un punto que se refirió la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, a la cual agradezco doblemente que esté aquí, puesto que además de las luces que desde su punto de vista nos puso hoy sobre la mesa, ¿no?, tuvo que interrumpir un proceso complicado que todos entendemos cuando uno ya está en los últimos días de su gestión. Muchas gracias. Que tiene que ver con los días inhábiles, en donde me sugirió que usáramos el referente precisamente de los instrumentos del Congreso para determinar cuáles son inhábiles. Y en este sentido quiero decir que desde el debate en la sala fue punto de intercambio de opiniones que deberíamos entender en este caso por ello. Y no fuimos nosotros, está en la propia ley de amparo, en el artículo 232, tercer párrafo, que habla precisamente de días útiles. Y por eso tuvimos que hacer el ejercicio para definir cómo íbamos a entender esta expresión. Consecuentemente, aceptaré estas observaciones del presidente, con mucho gusto las incorporaré. Por el otro lado, también acepté una sugerencia que se me formuló previo a que empezáramos las discusiones de este asunto, en el sentido, me lo hizo la ministra Piña, en el sentido de que explicitáramos en las consideraciones del proyecto lo que se refiere precisamente a lo que estamos invalidando sobre el 1% como mínimo de la multa. Eso también lo acepté, ¿no? También explicitar, ¿no?, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si es el resultado, acepta la declaración general de invalidez en este caso. En cuanto a los efectos, aquí quiero comentar que hay una diferencia.
La ministra Luna Ramos ahora nos ha planteado en su intervención que sea a partir de la notificación de la sentencia. El ministro Luis María Aguilar también había planteado que fuera a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso de la Unión. Consecuentemente, creo que esto será un motivo de que nos pronunciemos y definamos cómo lo hagamos. Creo que no tiene mayor problema, pero lo puntualizo porque está sobre la mesa. No acepto este argumento muy interesante de qué pasaría con la jurisprudencia, porque yo también considero que lo que está a debate en este momento es precisamente si aprobamos por 8 votos esta declaración general. Sí, lo entiendo, pero estoy razonando, ministra. Así es, ¿no? Estoy razonando porque este punto, porque me pareció muy interesante, ¿no? Considero que sería, digamos, contrario a la figura que hoy analizamos, esa parte. Evidentemente, si hubiera esa situación, pues se generaría en un momento dado una contradicción de tesis que tendríamos que resolver eventualmente en el Pleno, ¿no? Por esta razón no lo aceptaría, ¿no? Y estas serían las cuestiones que yo aceptaría como ponente hasta este momento, obviamente estando atento a cualquier otro comentario que pueda subir. Muchas gracias, señor ministro Franco. La señora ministra Luna Ramos, para una aclaración. Gracias, señor presidente. Sí, los escenarios que yo planteaba de lo que podía suceder con la jurisprudencia era nada más para ejemplificar lo que pasaba si hubiera o no los 8 votos, pero desde luego no pediría que se incluya en el proyecto, es simple y sencillamente para determinar por qué se justifica, en mi opinión, los 8 votos en el caso concreto. Pero no para que lo agreguen, era nada más ejemplificativo. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. ¿Hay algún otro comentario sobre el asunto? No, la señora ministra Norma Piña declinó su intervención. Le ruego, señor secretario, sírvase tomar votación. No tomemos votación ahora por los efectos. Simplemente en este momento si ha lugar o no la de... Sí, perdón, señor ministro. Gracias, presidente. Algo muy breve y una aclaración de mi postura. Yo, como lo expresé en la sesión anterior, coincido con quienes han comentado que este procedimiento para la Declaratoria General de Inconstitucionalidad pasa por el análisis de los argumentos y las consideraciones que sustentan el criterio, en este caso, de la jurisprudencia de la segunda sala. También, como se ha dicho, estoy convencido que esto no tiene, este procedimiento, aún en el caso de que no se alcanzara la votación necesaria, no afecta en lo más mínimo la obligatoriedad de la jurisprudencia establecida por la segunda sala. Sigue siendo jurisprudencia obligatoria y eso no se toca cuál fuera el resultado de este procedimiento. Yo, como lo dije la vez anterior, estimo que para poder sumar mi voto a una declaratoria general de inconstitucionalidad, debo compartir los argumentos que sostienen la conclusión, o en este caso la inconstitucionalidad del precepto que se cuestionó. Como también lo adelanté, yo no comparto esos argumentos. No me pronuncio respecto de si el artículo pudiera ser inconstitucional con base en argumentos distintos, porque no los tenemos a la vista y no los hemos discutido. Pero yo, por esta razón, como no comparto la línea argumentativa que llevó a la segunda sala a concluir que el artículo era inconstitucional, por eso me manifiesto en contra de que proceda esta declaratoria. Sin embargo, no me pronuncio respecto de que el artículo, desde mi punto de vista, sea constitucional bajo cualquier perspectiva. No es así. Quería yo hacer esta aclaración. Gracias, señor presidente. Al contrario, señor ministro. Para señora ministra Norma Piña. Breve también. Derivado de la aclaración del ministro Pardo, lo que estamos aquí votando es la jurisprudencia de la segunda sala, si la compartimos o no la compartimos. Yo he oído diferentes comentarios y de diferentes perspectivas de los ponentes que no necesariamente están consignados en esta jurisprudencia. En este sentido, yo lo que estoy votando es la jurisprudencia que se puso a nuestra consideración, no la inconstitucionalidad del precepto en sí mismo, como dijo el ministro Pardo, que podría ser analizado a partir de diferentes razonamientos.
podría yo compartir algunos razonamientos, pero sí he escuchado aún de ministros de la segunda sala, incluso una perspectiva diferente de entender esta jurisprudencia. Yo, de la lectura de la ejecutoria y de la jurisprudencia en sí, únicamente me voy a pronunciar si comparto o no la jurisprudencia de la segunda sala. Gracias, señora ministra. Señor ministro Medina. Muchas gracias. También muy breve y solamente también motivado por la intervención de la señora ministra Piña. A mí me parece que lo que estamos votando es la declaratoria de inconstitucionalidad. No se está poniendo en cuestionamiento la jurisprudencia. Creo que hay disposición expresa de ley en el sentido de que la jurisprudencia no se modifica. Lo que vemos es, y hay diversas razones, si estamos o no de acuerdo de que con base en esa jurisprudencia haya una declaratoria de inconstitucionalidad del precepto. Esta es, me parece, la enorme potestad que tiene este tribunal como tribunal constitucional, que es declarar, o sea, decir, y esto genera una nueva realidad, que esa norma no existe más en el orden jurídico. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señora ministra Piña, para una aclaración y después el ministro Luis María Aguilar. Nada más brevemente. Estoy de acuerdo, es una declaratoria general de inconstitucionalidad, pero por las razones que están en la jurisprudencia. Entonces, sería con base en las razones que se exponen en la jurisprudencia, votaré o no, si estoy de acuerdo en la declaratoria de inconstitucionalidad, pero por las razones que están en esa jurisprudencia. Gracias, señora ministra. Ministro Luis María Aguilar. Gracias, señor ministro. Pues yo reitero mi criterio en el sentido de que no considero adecuado que estemos revisando la idoneidad o la calidad argumentativa de la jurisprudencia. Yo creo que este mecanismo lo que pretendía, o al menos así lo entiendo yo, es darle fuerza a la jurisprudencia de la Suprema Corte, ya sea de salas o de pleno, y darle tal fuerza y vinculación en relación con la inconstitucionalidad de las leyes, que por primera vez a través del amparo, a través de esta jurisprudencia de amparo, pueda declararse fuera del sistema jurídico una norma legal. Yo creo que no es el caso de estemos revisando esto y que estemos señalando si la jurisprudencia está bien dictada o está mal dictada, a pesar de que, como dice el 234, no se modifica la jurisprudencia. Finalmente, a mí me parece un mecanismo un poco contradictorio llegar a decir no estamos de acuerdo con lo que dijo la segunda sala o la primera sala, pero de todos modos la jurisprudencia sigue vigente. Y no se hace la declaratoria de inconstitucionalidad con efectos generales, a pesar de que existe la jurisprudencia y el propósito era darle esa vinculación, esa fuerza a la jurisprudencia para poder abrogar o anular leyes conforme al sistema. E incluso, como lo planteé en alguna ocasión en mi intervención en los días anteriores, aquí parece más o menos claro que estamos revisando la jurisprudencia de la segunda sala, pero si estamos revisando la jurisprudencia del propio Pleno y por cualquier circunstancia va a resultar que el propio Pleno decide que no está conforme con la jurisprudencia del Pleno, pero no pierde fuerza y vinculatoria. Como quiera que sea, a mí el mecanismo me parece por lo menos contradictorio en sí mismo, sino que se está calificando la jurisprudencia de algunas de las entidades de la Corte, cuando no es el propósito verificar si la jurisprudencia está bien o está mal, como lo han dicho algunos ministros. Simplemente, si se cumplen con los requisitos que establece la ley, existe una jurisprudencia, se avisó al Congreso, no se hizo la modificación, luego entonces, con la fuerza que la jurisprudencia tiene, porque así está, no se modifica y no se ha cambiado, tendrá que declararse inexistente una norma. De tal modo que para mí el mecanismo como lo están planteando no me convence en ese sentido y, no obstante, el resolutivo de esta propuesta del señor ministro Franco la comparto porque en efecto es darle la fuerza a la declaratoria de inconstitucionalidad, pero con todo respeto formularé un voto concurrente al respecto. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor ministro. ¿Algún otro comentario?
Entonces vamos a someter a votación el proyecto, no la parte de efectos, y eventualmente cada ministro o ministro puede reservar su derecho a hacer un voto concurrente sobre pues, las argumentaciones ya específicas y sobre cuál es nuestro objeto de análisis. Es el primer asunto y seguramente iremos construyendo en el futuro una doctrina sobre el particular. Sírvase tomar votación, señor. Sí, sí. Señor ministro, ustedes A favor. Ministro González Alcántara. Señor ministro Luna Ramos. Yo estoy a favor del sentido y me apartaré de algunas consideraciones a las que ya me referí en mi intervención. Y me reservo el derecho de formular voto concurrente. Señor ministro González. Con el proyecto, con las modificaciones que acepté hace un momento. Ministro Aguilar Morales. Con la propuesta de resolutivos del proyecto, pero formularé un voto concurrente con razones diversas que he expresado. Ministro Pardo Rubio. En contra porque no comparto las consideraciones de la jurisprudencia de la segunda sala. Señor ministro Piña Hernández. En el mismo sentido que el ministro Pardo. Ministro Medina Mora. A favor del proyecto modificado, también haré un voto concurrente para una reflexión adicional que aquí compartí en la intervención. Señor ministro Lainez Con el Pozo. proyecto modificado. Señor ministro Pérez de Con el proyecto modificado. Señor ministro presidente. Con el Saldívar. proyecto modificado. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 8 votos a favor de la propuesta modificada. La señora ministra Luna Ramos vota en contra de algunas consideraciones, se reserva su derecho a formar voto concurrente y anuncio de voto concurrente de los señores ministros Aguilar Morales y Medina Mora, voto en contra de los señores ministros González Alcántara Carrancá, Pardo Rebolledo y Piña Hernández. Gracias, secretario. Consecuentemente, con esta votación se declara la primera, valga la redundancia, se determina la primera declaratoria general de inconstitucionalidad vía juicio de amparo por esta Suprema Corte. Tocaría analizar ahora los efectos y preguntaría al señor ministro ponente si someteríamos a votación que se surta los efectos cuando se notifiquen los puntos resolutivos o la sentencia y cualquier otro aspecto que quiera aclarar. Por favor, señor ministro. Gracias, señor presidente. Esa sería la propuesta tal y como lo comenté hace un momento. Atendiendo a las sugerencias, surtiría sus efectos a partir de la notificación a las cámaras del Congreso de la Unión. De los de puntos la resolutivos. sentencia. De la De sentencia. la la sentencia. sentencia. Bien. Entonces voy a someter a votación los efectos y les ruego a las señoras y señores ministros que especifiquemos si estamos a favor de que sea la notificación de la sentencia o la notificación de los puntos resolutivos. ¿Quería decir algo, ministro Pérez Dayán? Sí, señor ministro presidente, me parece que tratándose de una decisión derogatoria, esta debe surtir efectos a partir de su publicación en el diario oficial. Yo estaría por esa versión más que la información que se pueda dar a las cámaras, al Congreso. Y lo digo porque precisamente es el requisito establecido en la norma. Informar puede ser un acto estrictamente comunicativo, pero lo que más interesa es decir que esto tiene que publicarse en el diario oficial y precisamente a partir de la publicación en que la disposición, a mi manera de entender, surte sus efectos. Gracias, señor ministro. Como, según recuerdo, nos orientaba el señor ministro Luis María Aguilar en la última sesión, con independencia que se publique en el diario oficial, la costumbre o la tradición más reciente en acciones en controversias es que surtan sus efectos estas declaraciones de inconstitucionalidad, aunque por otra vía, cuando se notifican los puntos resolutivos, precisamente para evitar que el tiempo que se tarda en el engrose haga que una norma que ya fue declarada inconstitucional siga surtiendo efectos. Pero la señora ministra Luna Ramos quería hacer algún comentario. Sí, es que creo que el 235 sí lo dice de manera expresa. Dice, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad se remitirá al Diario Oficial de la Federación y al órgano oficial, o sea, los dos, en el que se hubiere publicado la norma declarada inconstitucional para su publicación dentro del plazo de 7 días hábiles. Entonces, aquí lo que nos está diciendo el proyecto del señor ministro en la página
23, dice, tendrá efectos generales a partir del día siguiente de la publicación de esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación y no podrá tener efectos retroactivos. Entonces yo creo que no sería el día siguiente, sería en términos del 235 a los 7 días después de la publicación en el Diario Oficial y de la notificación al Congreso. Perdón, señora ministra, yo tengo otra lectura porque el 234 faculta para que el Pleno establezca la fecha a partir de la cual surtirá sus efectos la declaratoria general. Yo me inclino y así votaré porque sea con la notificación de los puntos resolutivos. Sí, señor ministro Aguilar. Sí, independiente de lo que dice el 235. El 235 dice que se publique en el Diario Oficial y que el Diario Oficial deberá publicarlo dentro de los 7 días. Se le da un margen al Diario Oficial para poderlo publicar. Perdón, sí, 7 días. Y independientemente que desde luego se debe notificar o se debe publicar en el Diario Oficial, como lo hemos hecho y se hace generalmente en las acciones de inconstitucionalidad, además de que después se vaya a notificar la sentencia íntegra, surte efectos cuando se notifica a la autoridad correspondiente la invalidez de alguna norma, que eso es lo que yo sugería que se pudiera hacer en este caso. Exacto, que nada más con los puntos resolutivos. Señor ministro Franco, quería Sí, señor presidente. Estoy un poco confundido porque surgieron varias propuestas. Yo sugeriría, señor presidente, que se sometiera a consideración del Pleno este punto y que los ministros, porque hay dos planteamientos, señalen si es a partir, y yo mi proyecto lo presentaría a partir de que se notifiquen los puntos resolutivos o en su caso, si la mayoría, es decir, esa es mi propuesta en la elección de la sentencia, porque creo que es el Diario Oficial, me parece que puede ser un complemento para una difusión general. Sí. Entonces, mi propuesta respetuosa a la presidencia sería que se sometiera a la consideración del Pleno nada más con esas dos opciones para no complicar la votación. Sí, porque hubo una tercera opción de Diario Oficial. Entonces vamos a que cada uno de las señores ministros se pronuncien si la declaratoria general de inconstitucionalidad debe surtir efectos cuando se notifiquen los puntos resolutivos al Congreso o cuando se notifique la sentencia al Congreso. Si es usted tan amable. Notificado los puntos resolutivos al Congreso. Señor González. En el mismo sentido. Señor Ramos. Yo me apartaría, yo estaría por toda la sentencia. ¿Por qué razón? Porque en mi intervención señalé que el 234 no es acorde con el 107, que pueden ser razones distintas a las señaladas en la jurisprudencia y por tanto pues hay que notificar la sentencia para que el Congreso se entere, pero va en función de mi argumentación. Señor Franco González. Por la inmediatez que creo que debe tener la notificación de esta resolución, yo estaré por los puntos resolutivos. Morales. También por los puntos resolutivos. Señor Pardo Rebolledo. En el mismo sentido. Yo voy a estar por la notificación de la sentencia porque los puntos resolutivos remiten a los efectos y alcances establecidos en el último considerando de esta resolución. Si notificamos así los puntos resolutivos, pues el Congreso, la autoridad no va a estar consciente de cuáles van a ser los efectos y alcances establecidos. Y como va en relación al 1% únicamente, sin expulsar toda la norma, sino nada más la primera variable del 1%, entonces no van a tener certeza de cuál es el efecto y alcance de la declaratoria de inconstitucionalidad. Entonces me inclino por la sentencia. Señor Medina Mora. Por los puntos resolutivos. Los puntos resolutivos. Me quedo con los puntos resolutivos. Señor Presidente. Con los puntos resolutivos. Señor Presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 9 votos en el sentido de que la declaratoria general de inconstitucionalidad surte efectos con motivo de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso de la Unión, con voto en contra de los señores ministros Luna Ramos y Piña Hernández. Gracias, secretario. Consulto a este tribunal pleno si ya una vez votado este punto estamos de acuerdo con los efectos como se plantean en el proyecto, ya no solamente cuándo surtirán efectos, sino cuál será el sentido de la declaratoria. Claro. Con independencia de cómo votamos, mi pregunta es si están de acuerdo que refleja lo que se votó.
consulta en votación económica, si estarían de acuerdo. Y los puntos resolutivos también consulto, ya fueron leídos, si no fueron modificados, si se comparten por este... bueno, sí habría que lo de la notificación, ¿no? Para que lo pongan los resolutivos, sí. Entonces, de lectura, por favor. Primero, es procedente y fundada la presente Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Segundo, se declara la inconstitucionalidad del artículo 298, inciso B, fracción cuarta de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la porción normativa de 1%, con los alcances establecidos en el último considerando de esta resolución y con efectos generales que se surtirán a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso de la Unión. Y tercero, publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Gracias, secretario. Con esto, bueno, someto a su votación en votación económica los resolutivos. Con esta votación concluimos este asunto histórico en el que por primera vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina la Declaratoria General de Inconstitucionalidad de un precepto legal. Es un precedente de la mayor trascendencia para el orden jurídico nacional. Agradezco nuevamente a la señora ministra Margarita Luna Ramos que haya venido no solo a votar, sino a aportar su sapiencia y sus conocimientos. De verdad que hoy nos recuerda por qué la echaremos tanto de menos. Y Gracias. Quiero convocar, antes de levantar la sesión, a las señoras y señores ministros a la próxima sesión solemne que tendrá verificativo el lunes a las 13 horas con el objeto de despedir precisamente a la señora ministra Margarita Luna Ramos por la conclusión de su encargo como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo que ha desempeñado con dignidad, con honradez, con brillantez y en servicio de nuestro país. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno estudia y resuelve esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad, expediente número 6, diagonal 2017, un asunto importante, trascendente en el orden constitucional en el Estado mexicano, a partir de lo que establece el artículo 107, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el marco del juicio de amparo, y que es importante la Declaratoria General de Inconstitucionalidad de acuerdo a los alcances, a los efectos que tiene una declaratoria en este sentido, y es importante destacar que es el primero de los asuntos que resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta vertiente, una reforma constitucional que en su momento planteó la figura de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad en el marco precisamente del juicio de amparo y en el caso los antecedentes del juicio de amparo indirecto y el planteamiento que en su momento se dio en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la decisión correspondiente declarando la inconstitucionalidad del artículo 298, inciso B, fracción cuarta de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiocomunicación, la inconstitucionalidad que se determinó en su momento en un asunto y por reiteración se planteó la jurisprudencia correspondiente, una violación al artículo 22 de la Constitución Política Federal fue el planteamiento del resolutivo en este ámbito y un elemento importante que inscribe precisamente la inconstitucionalidad de este artículo 298 en una violación al artículo 22 en el sentido de imponer una multa excesiva. El planteamiento del artículo 298, inciso B, fracción cuarta, establecía el punto correspondiente a las sanciones colocadas entre el 1 y el 3% de los ingresos acumulables del concesionario, de acuerdo al contexto de la propia Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiocomunicación, y el planteamiento de una violentación al orden constitucional, específicamente al artículo 22, en este sentido de una multa excesiva, y la situación también considerando precisamente el 1% como el punto mínimo en esta sanción establecida, es uno de los elementos importantes
importantes que llevó precisamente al planteamiento de la inconstitucionalidad. El establecimiento de la jurisprudencia por reiteración fue uno de los elementos fundamentales en los antecedentes de esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad que determina el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta sesión por una mayoría de 8 votos. Esto congruente con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 107 constitucional, fracción segunda, y también en el contexto de lo que establecen los artículos 231 y 232 de la Ley de Amparo respecto de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad determinada por lo menos por 8 votos de quienes integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este era un elemento fundamental en el orden de la resolución que estableciera el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país en este primer asunto histórico en el contexto precisamente de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Importante señalar que en este control de constitucionalidad a través del juicio de amparo y específicamente en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad se tenía ya la situación correspondiente de la determinación de inconstitucionalidad del artículo y precisamente del inciso B y la fracción cuarta respecto de este 1%, pero punto fundamental es que la Declaratoria General de Inconstitucionalidad tiene una característica importante y es la que se plasma a partir de este resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el alcance general. Este es el punto fundamental que distingue esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de esta figura de orden constitucional, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Estos fueron planteamientos importantes respecto de la multa excesiva, una violentación al artículo 22 constitucional y también los elementos correspondientes establecidos en la Ley de Amparo, fundamentalmente, como hemos señalado, en los artículos 231 y 232. Importantes también en el aspecto procesal en la resolución para los efectos correspondientes, el contenido de los artículos 234, 235 de la Ley de Amparo y el contexto fundamental del artículo 107, fracción segunda, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto surtirá efectos, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, al notificar la Suprema Corte de Justicia de la Nación los puntos resolutivos. Este es el asunto que hoy resolvió históricamente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, expediente número 6, diagonal 2017. Agradecemos a todos ustedes el seguimiento a esta transmisión de su programa El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Cruz y Baja por su atención. Gracias.